Bienvenidos a este nuevo video en el cual se tratará la temática de creación de scripts en C# en Unity 3D. La creación de scripts en Unity básicamente se llevan a cabo los mismos procesos que se realizaron para la creación de carpetas. En Unity cualquier elemento, cualquier archivo que se trabaje es considerado como un asset. En base a esto, los scripts o los comportamientos que nosotros vayamos a hacer en Unity 3D son assets para el motor. En la estructura básica de orden del proyecto tenemos una carpeta que creamos que se llama scripts. Todos los scripts los vamos a crear en esa carpeta. Damos doble clic a la carpeta, clic derecho sobre la zona vacía, buscamos la opción de crear y seleccionamos la opción de scripts. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de crear los scripts? Primero, los nombres de los scripts no pueden contener espacios en blanco. Es importante tenerlo en cuenta, ya que hay que tener en cuenta que los nombres de los archivos de los scripts no deben contener espacios en blanco, ya que esto genera error y el depurador lo va a reportar. 2. No pueden contener nombres de palabras reservadas al igual que las variables. Y 3. El nombre de los archivos deben coincidir con el nombre de la clase principal del script. Vamos a colocar el primer nombre, que se llama demo. Damos enter. Y vamos a proceder a abrir el script para conocer su estructura básica. Unity cuenta con una ID de desarrollo que se llama el MonoDevelop. El MonoDevelop nos va a permitir a nosotros construir cada uno de los scripts que deseemos elaborar. Adicional a esto, si contamos con Visual Studio instalado en nuestras computadoras, podemos vincularlo para que nuestros scripts utilicen el editor o la ID de Visual Studio. ¿Qué contiene un script en Unity 3D? En el lenguaje de programación C#, el script está compuesto de lo siguiente. En la cabecera principal vamos a encontrar la importación de las librerías. Estas librerías son útiles al momento de declarar variables o usar palabras reservadas del lenguaje de programación, e incluso tenemos esta librería que es propiedad del motor para poder usar todas las palabras reservadas de Unity. Todos los archivos que se creen en C# van a iniciar con esta opción. ¿Qué significa? Public es el modificador de acceso, el cual está indicando que esta clase va a ser pública. Una clase pública quiere decir que se puede acceder desde cualquier otra clase, incluso desde cualquier parte de nuestro proyecto. Seguido viene la palabra reservada class, que denota esta porción de código como una clase. Tenemos demo, que es el nombre de la clase. Noten que el nombre de la clase debe coincidir con el nombre del archivo. Si esto no fuera así, el depurador nos va a generar un error. Seguido de esto lleva los dos puntos y una clase llamada MonoBehavior. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra clase demo, estos dos puntos indican que está heredando de la clase MonoBehavior. La clase MonoBehavior es aquella que contiene toda la definición de tipos de datos de Unity y nos permite ejecutar métodos propios del motor. Los scripts contienen dos métodos. ¿Qué es un método? Un método es una estructura de programación que nos permite dividir en varias partes nuestro script cuando ya es muy grande. El primer método que encontramos es el método start. Noten que tiene la palabra reservada void.
Cuando encontramos un método con la palabra reservada void, esto indica que este método es un procedimiento y no me va a devolver ningún tipo de dato o no me va a devolver un valor. A continuación tenemos la palabra reservada star. Este método es propio de Unity 3D. El método start es aquel que se ejecuta cuando el script ya se ha activado. Y el método update es aquel que se ejecuta frame a frame. Adicional a estos dos métodos, Unity cuenta con un método llamado el método await. El método await es el primer método que se ejecuta cuando un script es activado. ¿En qué momento es útil el await? El await es útil cuando nosotros deseamos inicializar variables, inicializar comportamientos, inicializar algún método que se encuentre dentro de nuestra clase. Noten que es importante que las estructuras y los métodos abren y cierran en llaves. Se recomienda que cada vez que implementemos un método o una estructura de control repetitiva, etcétera, dentro del lenguaje C# se abra y se cierre automáticamente las llaves. En caso de no cerrarse las llaves de forma automática, deberíamos hacerlo de forma manual. Tenemos el método fixedUpdate. El método fixedUpdate se utiliza cuando se quieren hacer cambios en los comportamientos de la física de los objetos. Cada vez que nosotros queramos implementar cambios en los comportamientos de física, siempre se deben hacer en el fixedUpdate. Nunca se deben manejar en el update. ¿Por qué? Porque el update se está ejecutando siempre en una línea de tiempo en frames, mientras que el fixed update, se ejecutan en un tiempo constante. Para entender un poco más la diferencia del update y el fixed update, vamos a escribir un poco de código para ver el comportamiento y ejecuciones de tiempo. Debug.log se utiliza en Unity 3D para poder imprimir mensajes en la consola de Unity. Vamos a implementar la función time.deltaTime. Vamos a copiar, control C, y pegamos en el fixed update. Con control S podemos guardar. En sistema operativo Mac se utiliza la tecla Command S para guardar. Después de crear estas líneas de código, lo que vamos a hacer es la siguiente tarea, y es que nuestro comportamiento funcione dentro de la ejecución de nuestro juego. ¿Cómo se hace esto? Primero, debemos asignarle nuestro script a un objeto activo en la escena. Por ejemplo, yo puedo tener el cubo y puedo agregarle este componente o este script al cubo. Al momento de agregar este script al GameObject, el script pasa a ser un componente más del cubo,
y esto nos permite dar comportamientos a ese cubo. Para asignar el script, lo que tenemos que hacer es dar clic sobre el script, no soltamos, porque si soltamos el botón del mouse, él automáticamente me va a mostrar es una descripción del script. Volvemos a seleccionar el cubo, damos clic sostenido y arrastramos hasta el inspector y soltamos el script. Al momento de soltar, si no tenemos ningún error, Unity nos muestra el script asociado al GameObject como un componente. Ejecutamos el juego dando clic en el botón de play. Nos cambiamos al panel de consola para observar los comportamientos. Vamos a limpiar la consola y vamos a darle colapsar para que veamos algunos efectos. Si nos damos cuenta, en el Fixed Update se está imprimiendo siempre el mismo valor, mientras que en el Update se imprimen diferentes valores porque va frame a frame. Miremos acá, empieza en 0.02, pero ya el update se va incrementando a medida que se va ejecutando los frames de nuestro juego. Esa es la diferencia básica entre el Fixed Update y el Update. Es importante tener en cuenta que cada vez que hagamos cambios en física usemos el Fixed Update. Bien, ya que conocemos la estructura básica de un script en Unity 3D, vamos a empezar a trabajar fuertemente con la parte de programación. Vamos a eliminar este método de Fixed Update que ya no lo vamos a implementar, ya no lo vamos a usar. Vamos a dejar el await y vamos a dejar el start. Antes de comenzar a programar con C#, vamos a identificar algunos elementos que son importantes a tener en cuenta. El primero de ellos, comentar. Comentar el código fuente es una buena práctica en programación, ya que podemos tener una guía de los diferentes procesos que hacemos en nuestros comportamientos. Además, podemos retroalimentarnos a sí mismos en futuros proyectos e identificar qué fue lo que realizamos con una variable o con un diferente método. Para comentar en C# se utilizan dos maneras: comentar en línea y comentar en bloque. Para colocar un comentario en línea se colocan las dos barras y se coloca el comentario. Para comentar en bloque se coloca una barra, asterisco, asterisco y barra. Aquí podemos colocar el comentario en bloque. Es de muy buena práctica colocar un comentario en bloque antes de la clase y colocar los siguientes parámetros: el parámetro de programador para indicar quién fue el que elaboró el script, la fecha, un resumen del script indicando qué hace, cuáles son las principales funciones, bien, declaración de variables. Cuando iniciamos los procesos de desarrollo y programación, hay que tener buenas prácticas al momento de desarrollar. Como buena práctica, las variables siempre se deben declarar en la parte superior de nuestra clase.
Es importante, que las variables queden dentro de la clase. De ahí, una recomendación especial es que antes de que empiecen a codificar, se ubiquen debajo, debajo de esta llave. Tenemos un enter para hacer nuestro espacio. Es buena práctica colocar un comentario donde se defina qué es lo que se va a hacer en esa porción de código. Entonces aquí vamos a colocar declaración de variables. Y acá colocamos un comentario donde coloquemos fin declaración de variables. Esto nos ayudará a nosotros y a futuros programadores a identificar cuáles son las diferentes zonas de declaración de variables de nuestro programa. Las variables es buena práctica colocarles el modificador de acceso. El modificador de acceso nos permite a nosotros dar una especificación de cómo se va a acceder a esa variable. Si esa variable la vamos a poder acceder desde nuestra clase únicamente o la vamos a poder acceder desde otras clases. Los típicos modificadores de acceso en programación son público y privado para la declaración de variables. Ya cuando empecemos a ver de pronto métodos, podemos declarar tipos modificadores de tipo protegido, compartido, etcétera. Por ahora nos vamos a enfocar en privados y públicos. Un modificador privado nos da la posibilidad de encapsular esa variable. Esto quiere decir que solamente la clase de donde se está declarando la variable puede tener acceso a ella. Un modificador de acceso público es aquel que me permite dar la posibilidad a que otras clases puedan acceder y obtener información de esa variable. ¿Cómo es la estructura para la declaración de variables en el lenguaje C#? Primero va el modificador de acceso. Ya los mencionamos que pueden ser public o privados o private. Luego va el tipo de dato de la variable. El tipo de dato depende de la información que nuestra variable vaya a almacenar. Luego va el identificador de la variable. El identificador de la variable hace referencia al nombre de la variable. Es importante tener en cuenta las reglas de declaración de variables. Recordemos que las variables no pueden tener espacios en blanco, no pueden iniciar con un número, no pueden contener caracteres especiales como el signo pesos, el signo numeral, el slash, el paréntesis, no puede contener palabras reservadas, no puede tener espacios en blanco, creo que ya lo mencionamos. Si necesitamos que un identificador de variable tenga una palabra compuesta, sea una palabra compuesta, la tenemos que separar con el signo bajo o con el ampersand, con el underscore, perdón, que es el guión bajo. Y como esto es una sentencia, se debe terminar en punto y coma. Vamos a ejecutar aquí un ejemplo. Por ejemplo, esa es una declaración válida de variable. Esta es otro tipo de declaración de variable. Si observamos en Unity, él empieza a hacer un procesamiento de identificar y de depurar el script. Si notamos, no hay ningún problema con esta declaración de variables. Recordemos
que es echar, es un lenguaje case sensitive. Esto quiere decir sensible en mayúsculas. No es lo mismo para el edad con la E minúscula a edad con E mayúscula. En caso contrario, si yo colocara ambas con E minúscula, él automáticamente, el depurador me va a subrayar la palabra y me va a indicar el error. Dice que el tipo demo ya contiene una definición para edad. Este mensaje quiere decir que ya existe una variable con el mismo nombre. Tenemos una variable de tipo string en la cual se va a utilizar para almacenar algún tipo de información alfanumérica. Cuando hablamos de alfanumérica, estamos haciendo referencia a que podemos tener números y letras. Por ejemplo, podemos tener un tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano es aquel que me permite colocar dos únicos valores, verdadero o falso. Tenemos el tipo de dato flotante, el cual me va a permitir especificar números con punto flotante, con coma flotante. Tenemos el doble. Tenemos el tipo de dato carácter que me permite almacenar un solo carácter en ese tipo de variable. Si queremos comprender aún mejor estos tipos de datos, les recomiendo visitar la página web del MSDN de Microsoft, en el cual nos va a dar información detallada de cada una de ellas, en especial la cantidad de información que puede almacenar. Vamos a mirar la diferencia entre una variable privada y una variable pública. Es muy sencillo. Al momento de pasarnos a Unity, bueno, aquí nos está dando en consola el mismo error que teníamos allá. Vamos a verificar, vamos a guardar, porque no hemos guardado, él conserva la configuración anterior. Volvemos a Unity, el depurador vuelve a actuar, acá estamos viéndolo y ya nos corrige. Si observamos las variables que son públicas, las podemos observar en nuestro panel de inspector. Recordemos que el panel inspector es aquel que me muestra todos los componentes y cuáles son las variables o propiedades que contiene cada componente. Aquí tenemos las variables que declaramos como públicas, excepto la variable de edad en minúscula, que la declaramos como privada, a la cual no vamos a tener acceso desde fuera de la clase principal. Es importante tener en cuenta la consola. En caso de que cerremos alguno de los paneles por accidente, podemos venir aquí al menú Windows y aquí podemos reabrirlos. También podemos hacer uso de los hotkeys de Unity para poder abrir cada uno de estos paneles.